Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los versículos más inspiradores de la Biblia, que nos muestra el increíble poder de la fe en medio de lo imposible. La historia de Abraham es un recordatorio eterno de que, aunque la lógica y las circunstancias humanas nos digan que algo no es posible, Dios es fiel a sus promesas. Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Este versículo es profundo y nos deja tres palabras clave que queremos resaltar. 1. Creer, no solo implica aceptar algo como verdadero, sino también confiar plenamente y ser persuadido de que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Creer es la esencia de nuestra relación con Dios, es dar un paso más allá de la razón y caminar en fe. 2. Esperanza, en el Nuevo Testamento, esperanza se refiere a la expectativa confiada y feliz de que algo bueno sucederá. No es un simple deseo, es una certeza que se arraiga en la promesa de Dios, una espera llena de confianza. 3. Padre, este término, usado metafóricamente en el versículo, habla de Abraham como el origen de una familia y del pueblo hebreo. Si deseas entender mejor el contexto de este versículo, puedes leer desde el versículo 13 hasta el 22. En este pasaje vemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esto, en el sentido de que la promesa que Abraham recibió no tenía alguna esperanza humana de que se cumpliera, ya que la promesa de Dios desafiaba la lógica y la naturaleza. La esperanza humana que tenía Abraham fue eliminada, debido a su imposibilidad física de tener hijos, pero en cambio su verdadera esperanza estaba fundamentada en Dios, quien le prometió descendencia cuando él y su esposa ya eran ancianos, y ella además era infértil. En pocas palabras, desechó la esperanza humana para abrazar la esperanza en Dios. Hay que tener bien claro que la fe de Abraham no estaba puesta en la promesa, sino en Dios, por tanto, él estaba confiado en que la promesa se cumpliría porque fue Dios quien se lo prometió. A los 75 años, Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero pasaron 25 años antes de que se cumpliera. Durante todo ese tiempo, Abraham no perdió la fe, confiando en que Dios tenía el poder de cumplir lo que había prometido, aun cuando parecía imposible. El pasaje también revela que Abraham creía en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, Abraham sabía que, si Dios podía resucitar a los muertos, él también podía darle un hijo, incluso cuando todas las circunstancias decían lo contrario. Y nos dice que Dios puede llamar aquello que no existía, como si ya existiera, es decir, Dios podía hablar de la descendencia numerosa que Abraham iba a tener, cuando ésta todavía no existía. A lo largo de los años, Abraham y su esposa envejecieron, pero él no dudaron ni se debilitaron en la fe. Al contrario, permaneció firme, convencido de que Dios cumpliría su promesa. Y al final, el Señor les dio un hijo, Isaac, quien fue la promesa hecha realidad. Como bien lo dice el comentarista bíblico Samuel Pérez Millos, la fe del creyente es la imposibilidad del incrédulo. Nuestra fe es el puente entre lo que parece imposible y la realidad del poder de Dios. Tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, aunque a veces tome tiempo verlas realizadas. Es importante recordar que nuestra fe debe basarse en la Biblia, no en nuestras emociones o percepciones. La palabra de Dios es eterna, segura y verdadera. En ella podemos descansar, sabiendo que, aunque no veamos aún el cumplimiento, Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos en la familia, en el ministerio o en nuestra vida personal, la Biblia nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. Él, en su tiempo perfecto, cumplirá su obra en y a través de nosotros. Hemos visto cómo este patriarca mantuvo su esperanza, aun cuando todo parecía perdido, y cómo su ejemplo puede fortalecer nuestra fe en medio de los retos que enfrentamos. Si este vídeo te ha bendecido, no dudes en compartirlo con los demás y suscríbete al canal. Que Dios te bendiga.